Amigos de Sistema Michoacano de Radio Televisión, ¿cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de los conversatorios Michoacán del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy quiero agradecer al recinto en el que estamos, al Teatro Mariano Matamoros, a la Secretaría de Cultura, al Instituto de la Juventud Michoacana, quienes nos ayudan en colaborar para este proyecto. Me gustaría que me regalaran un fuertísimo aplauso para el maestro Mauricio Rosas, quien hoy nos viene a hablar sobre el universo dentro de ti. Recupera tu salud y equilibrio con los latidos de tu corazón. Una práctica bastante interesante y que suena muy bien. Maestro, bienvenido. Regálame un aplauso, por favor. Muchas gracias, Irán, por la invitación. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de varios temas muy interesantes. Entonces, si quieres, comenzamos con un video introductorio, ¿no? Claro. Muchas gracias por la invitación. Antes, muchísimas gracias. Michoacán y el sistema te recibe con mucho gusto. Pues yo los dejo todos ustedes con la participación del maestro Mauricio Rosas y que lo disfruten. Maestro, Muchas el escenario del gracias, público Irán. es todo tuyo. Con permiso. La medicina del futuro. Todo tiene energía, una frecuencia y vibración correspondiente. Todo lo que existe en el universo tiende a un aumento neto de desorden, y eso se le conoce como entropía. Por lo tanto, la entropía es el nivel de desorden en un sistema cuántico. El átomo es la parte de energía más pequeña que puede ser medida. La unión de átomos forma estructuras moleculares que podrán ser sólidos, líquidos o gases, lo cual dependerá de su frecuencia y vibración. Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Mauricio Rosas, músico, ingeniero en audioacústica e investigador, ha logrado demostrar que la frecuencia nos regala la forma. Dentro de sus investigaciones, descubre que el ser humano, por medio de las frecuencias cardíacas y frecuencias cerebrales, está alineado y configurado en la misma gama de frecuencias armónicas del planeta Tierra. Recordemos que el físico alemán Winfried Schumann descubrió la famosa resonancia de Schumann. Su cálculo fue de 7.83 Hz. Mauricio Rosas, en base a su investigación, calcula que la frecuencia de la Tierra en la multidimensión más alta es de 262.5 Hz, que equivalen a 8.20 Hz. La conexión con el análisis de las frecuencias cardíacas que produce el hombre son impresionantes, ya que en la multidimensión más alta es de 527.5 Hz, casi 528, equivalentes a 8.25 Hz, muy similares a los que produce la resonancia de la Tierra. Lo más impactante es que cuando Mauricio estudiaba las frecuencias mecánicas producidas por los océanos, el cálculo es de 66.6 Hz, equivalente a 8.32 Hz, que dan como resultado 532.8 Hz en una multidimensión más alta. Todo está conectado en una perfecta sincronía, todo mantiene una simetría cósmica en la bella sinfonía del universo. Masaru Emoto, científico japonés, demostró en sus investigaciones que las moléculas del agua pueden ser alteradas por las perturbaciones de frecuencias y vibraciones. El 70% de nuestra constitución física es agua, al igual que el planeta Tierra. Ahora imagina qué nivel de impacto generan las perturbaciones y vibraciones negativas que alteran todo tu sistema y campo electromagnético. Mauricio Rosas afirma que lo que conocemos como enfermedades son desórdenes a diferentes niveles y escalas de frecuencias. Somos como instrumentos musicales que cuando nos desafinamos enfermamos, nos salimos de orden. En 2020, una enfermedad incurable y devastadora lo lleva a desarrollar el método Kima, método que ayuda a cientos de personas a encontrar de nuevo el equilibrio y la homeostasis del cuerpo, ya que Kima logra ordenar a diferentes niveles, desde el átomo, estructura molecular,
célula, tejido, órgano y por último, sistema. ¿Cómo funciona Quima? A través de un fonocardiograma se graba y se toma una muestra de la frecuencia cardíaca de cada persona para posteriormente hacer el análisis con equipos de alta tecnología y poder medir el nivel de desorden en el sistema, los niveles de entropía y de ruido de señal de cada órgano. Después, en nuestro laboratorio, se procede a la elaboración de las frecuencias específicas y personalizadas para cada paciente. La aplicación de estas frecuencias son a través de terapias que se pueden escuchar desde casa con unos audífonos, al igual que la aplicación directa de frecuencias en el consultorio con los aparatos NLS especiales de alta tecnología. ¿Alguna vez imaginaste meditar con las frecuencias y el sonido de tu corazón? Experimenta una reconexión de tu mente y corazón a otro nivel energético. Alíneate a tu propósito, a tu armonía y a tu ser, por medio de tus propias frecuencias. El universo es una gran sinfonía celestial y los latidos de tu corazón forman parte de ella. Su música es el ciclo eterno de los cielos estelares. Desde la estrella más grande hasta la estrella más pequeña, completan infinitamente el canon de composición de la sinfonía del universo. Quima, sincronización neurocardíaca, la medicina del futuro. Si podemos ir a mi presentación, por favor. Bienvenidos, para mí es un placer. Bueno, pues vamos a empezar con esta imagen de Carlos Budazzi. Me encanta porque lo que están viendo es el universo. Es una representación logarítmica del universo observable, en donde de hecho en el centro está nuestro sistema solar. Ahí está el Sol y los planetas que conforman nuestro sistema. Me encanta esta imagen porque lo primero que se puede divisar es una totalidad y aquí en el centro unidad, ¿no? Y de hecho muchas unidades. Hablar de esto es hablar de frecuencia, es hablar de energía y hablar de vibración. Ok, vamos a develar algunos conceptos. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Y para hablar de vibración hay que hablar de densidad, lo que le da a la frecuencia la forma, porque las frecuencias nos regalan las formas. Ahorita lo vamos a ir develando poco a poco. ¿Qué es la vibración? Pues en realidad es un movimiento o perturbación que resulta de las oscilaciones dentro de un sistema que lo conforman. Y de hecho eso es súper interesante porque en realidad todo el universo se está moviendo y está vibrando constantemente. Todo es vibración, todo es frecuencia, por lo tanto todo es energía. ¿Okay? Nikola Tesla lo decía, si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia y de vibración, que es energía. Entonces, podemos pasar a la siguiente imagen. Ok, la frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno en ciclos. Ok, eso sería la frecuencia. De hecho, básicamente hay 4 frecuencias que conforman el universo, ¿no? O 4, sí, la fuerza débil, la fuerza fuerte, que son fuerzas nucleares, los campos electromagnéticos y los campos gravitacionales, por lo menos lo que conocemos desde la parte científica, ¿no? El 70% del universo es energía oscura, no saben qué es. Para mí lo que me devela es que quizás sea información, porque la energía es información, todo el tiempo es información. El universo se está autocreando todo el tiempo, de hecho nosotros lo hacemos, ahorita lo vamos a ver. Podemos pasar a la siguiente. Ok, esto lo voy a explicar muy rápido porque es muy complejo y básicamente es lo que estudié en la carrera de audioacústica. Imaginemos una cuerda, ok. Imaginen que del otro lado está una persona, yo estoy de este lado y lo que vamos a hacer es mover esa cuerda, perturbarla. Vamos a generar una vibración. Esto lo descubre Pitágoras en el año 600 a.C. Descubre los armónicos. Es importantísimo hablar de los armónicos.
porque pareciera que en todo el universo están contenidos los armónicos y es la forma de cómo se va construyendo. Vuelvo a repetirles, las frecuencias nos regalan las formas y ahorita lo vamos a ir develando un poco. Entonces, es importante que entiendan dos conceptos básicos. Vamos a hablar de octavas, que ahí está presente. ¿Cómo lo descubre Pitágoras? Bueno, cuando perturba esa cuerda, se forma un tono, ¿no?, que lo conforma el ciclo de vibración de la cuerda. ¿Okay? Entonces, vamos a llamarle do a ese tono. Vamos a hablar en términos musicales, que es mucho más sencillo entenderlo. Entonces, perturba la cuerda y se hace una vibración, se hace una frecuencia que le llamamos do. Se da cuenta que matemáticamente, si él divide esa cuerda, aquí está la división, se van a conformar dos ondas de frecuencia. Y que ese sonido se oía a una escala más arriba, a una octava. Ese término es importante. Octava, se oía el mismo sonido arriba, a una octava, como en un siguiente piso. Se los canto. Do, do. Ya el otro no lo alcanzo porque sería Farinelli. Do, do. Ya lo hicieron por ahí, gracias. Exactamente. Bueno, entendiendo ese concepto, vamos a la siguiente lámina, por favor. Estos son los armónicos. ¿Okay? De hecho, son varias mediciones matemáticas que los 4 primeros armónicos los descubre Pitágoras. ¿Okay? Que es básicamente la tónica, que es el primer do, la octava, que es esa división matemática, ¿no?, que les mostraba. Luego descubre el tercer armónico, que es una división de 3, ¿no?, de 3 frecuencias, y resulta en la primera quinta armónica, que es el sol. Y después descubre el siguiente armónico, el cuarto armónico, que es la división de esas 4 frecuencias, ¿no?, que es un fa. ¿Okay? Entonces, hablar de armónicos es algo súper importante porque, bueno, eso está relacionado a lo que conocemos como dígitos, números. Los números vibran. De hecho, Pitágoras en el año 600 dice: todo fue creado conforme al número. De hecho, él estaba viendo un sistema atómico en el universo, porque todo lo que conocemos está creado a base de átomos. ¿Podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Esta es una tabla de relación de frecuencias armónicas y es súper importante, se las quiero presentar, porque aquí están las escalas de lo que llamamos colores, en realidad son frecuencias, y eso es súper interesante. En pruebas que empecé a hacer el año pasado, parte de la terapia, aplico fotones de luz a los pacientes, ¿no? Básicamente es una luz blanca a diferentes frecuencias, a diferentes vibraciones. Todo el tiempo la luz es blanca, todo el tiempo. Cuando termina la terapia, les pregunto a los pacientes: ¿qué vieron? Y me dicen: vi colores que nunca había visto, nunca les mandé colores. La siguiente pregunta: ¿qué más viste? Y me dicen: formas. Empecé a ver formas geométricas, nunca les mandé, lo único que mandaba era luz, información, frecuencias, vibración. Y ellos describen ver geometrías, primero geometrías muy sencillas y después geometrías más complejas, geometrías en tercera dimensión, tetraedros, octaedros, icosaedros. Si logran accesar al siguiente nivel de escala dimensional, porque lo que estoy ejerciendo ahí, que estoy aplicando, están entrando a diferentes escalas dimensionales. ¿Okay? Y el universo, o lo que conocemos también como percepción de la realidad, son escalas dimensionales. Esto está comprobado con este pequeño ejercicio que les acabo de platicar, porque después de eso empiezan a ver, me han remitido cosas súper extrañas que yo quiero pensar que son vidas pasadas, porque ellos ven una imagen, se conforma como una película. Obviamente todo esto está sucediendo en el cerebro, es impresionante. Todo esto sucede en el cerebro. El cerebro lo que entiende son frecuencias.
¿Okay? Entonces, esto es súper, súper impactante. Y empiezan a ver imágenes, o sea, los que logran accesar más a esas escalas, empiezan a ver imágenes en donde ellos se ven. Incluso a mí me llama la atención que comentan que saben que son ellos, pero no se ven físicamente igual. Incluso se ven en otros espacios, tiempos. O sea, me dicen, es que yo me imagino que estaba en el pasado por el tipo de ropa que usaba. Es impresionante eso, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema, que es, esto se los quería platicar, porque la primera escala, pues aquí lo presento, son colores. Aquí están de este lado, aquí están estas notitas musicales, porque también lo representé como en la música. Estos son los armónicos que vimos hace rato, que les explicaba que es importante entender. Y esta es la frecuencia de onda, ¿okay? En donde a mayor lentitud es mayor densidad de onda, a mayor amplitud, ¿no? A más velocidad, más sutil, ¿okay? Entonces esto se pone interesante porque si se fijan, aquí en la punta está lo que conocemos como núcleo atómico, después viene el átomo, después viene estructuras moleculares, después viene mundo protozoo, o sea, todo lo que son virus, bacterias, hongos, esporas, bacilos. Después viene bueno, esta mariposa, son sistemas, estamos hablando de densidad energética, después los seres humanos y al último los edificios. Lo que acaban de ver ahorita es densidad de energía, frecuencia y vibración. La frecuencia nos regala las formas. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante entenderlo porque aquí empieza a suceder algo bien interesante. Esto que está aquí, ahorita lo van a ver, esto que está aquí contenido es parte de los 4.500 millones de años de evolución de la Tierra. Es los primeros sistemas, bueno, el primer sistema que se conforma es el mundo mineral en la Tierra. De hecho, la Tierra se forma a partir de composición química, física, ¿no? Y básicamente elementos, 4 elementos que conforman: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Eso mismo nos conforma a nosotros y parte de todas las estructuras que se conforman en el universo están formadas con esos 4 elementos. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque esto está básicamente en nuestro intestino. Habita. Nosotros somos como un edificio, como ellos son nuestros inquilinos y los tratamos mal, los perturbamos. ¿Okay? Esto está bien interesante porque ¿qué los perturban? Frecuencias, emociones. Las emociones también es energía. Las emociones es energía pura, ¿okay? Que tiene un impacto dentro de nosotros. No nada más los perturbamos, ya empezamos a causar un desorden adentro, vamos con el médico, nos manda un antibiótico y lo metemos y lo atacamos. Eso llevamos haciendo los últimos 100 años, más o menos, aproximadamente. No nada más lo perturbamos, ya lo hicimos enojar. ¿Y qué creen? Nosotros vamos a perder esa guerra. Ellos nos llevan muchos miles de millones de años de antigüedad. Nosotros llevamos solamente 200 millones. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente escala, bueno, es de temperatura. De hecho, a mayor frecuencia y vibración, mayor temperatura. A menor frecuencia, menor temperatura. ¿Okay? Entonces, de hecho, cuando nosotros morimos, literal, ¿qué dicen? Pues se enfrió. Nos enfriamos, perdemos temperatura, perdemos energía. ¿Okay? Entonces, de hecho, cuando nos dan procesos de fiebre, lo que está haciendo el cuerpo es intentar subir la frecuencia de vibración. O sea, la densidad de frecuencia es tan baja. ¿Por qué? Por preocupaciones. ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Por enojos, por tristeza profunda. Todas esas son emociones que se mueven en densidades muy bajas, que son contractivas, tienen una contracción. ¿Okay? La diferencia con emociones de amor, de gratitud, de esperanza, que son expansivas, ¿no? Entonces aquí ya hay 2 términos importantes: expansión y contracción, ¿no? Entonces, bueno, más o menos trato de explicar muy rápido porque el tiempo es muy breve, entonces para mí es complejo. Voy a presentar el primer video que termina esta primera parte que hablo de frecuencia y vibración. El primer video, que se llama Las abejas y Saturno.
Y básicamente es una investigación que hice. Fui a grabar a las abejas a un panal, cuando estaban construyendo su panal, fui con un apicultor, grabé el sonido porque quería ver qué frecuencias producen cuando están construyendo estos panales. Quería demostrar que la frecuencia nos regala las formas, ¿ok? Y después, bueno, por cosas de la vida, me llega un documento que hablaba del planeta Saturno. Por eso el video se llama Las abejas y Saturno, ¿ok? Entonces, este video básicamente que presenta cómo la frecuencia nos va develando las formas. Por favor, si lo pueden poner. Las abejas y Saturno. Hace 130 millones de años aparecieron estos pequeños insectos. Se trata de uno de los seres vivos más antiguos que habitan la Tierra, y sin ellos la vida no sería posible. Ellas estuvieron en una de las extinciones masivas del periodo Cretácico con los dinosaurios, y quizá el secreto de su supervivencia está en todas las formas y estructuras de su existencia. Uno de los grandes misterios de la ciencia, y que a continuación probablemente pudiera ser develado, es cómo diseñan y construyen realmente sus panales. Los panales son su pequeño universo. Son la extensión de su centro vital de energía, que sirve de contenedor de alimentos, cuna de las crías. Además funciona como aislante térmico en las distintas estaciones del año, y también como panel acústico para la distribución precisa de todas las frecuencias armónicas que se producen dentro de la colmena. La vibración y la frecuencia lo es todo en la vida de estos seres, ya que es su forma de comunicación. Hablan a través de sus alas y así diseñan su pequeño universo. Lo hacen a través de vibración y de danzas. La temperatura dentro de la colmena es regulada con mucha precisión a través de la vibración que genera el movimiento en colectivo de sus alas. Una de las investigaciones que realizaba Mauricio Rosas estaba basada en las diferentes frecuencias que producen las abejas en sus colmenas. Con este experimento se pretendía demostrar que las formas hexagonales diseñadas por las abejas estaban relacionadas a las frecuencias de vibración producidas por ellas. La conformación particular hexagonal es producida por las vibraciones de las abejas que danzan arriba de las celdas vacías. Esta vibración se transmite de manera óptima por todo el panal. Eso significa que las vibraciones de los bordes que se difunden por todo el panal tienen un rol fundamental en el intercambio de información entre las abejas que lo componen y conforman un sistema de comunicación entre ellas. Todo esto forma parte de la ecuación faltante de todas las demás variables como temperatura, presión, producción de material de construcción como es la cera. La conclusión es que definitivamente la frecuencia de vibración nos regala la forma. Mauricio ya venía trabajando desde la parte matemática y geométrica de los conocidos sólidos platónicos, pero tenía un especial interés en las formas hexagonales y su relación con la frecuencia. En sus cálculos y teoría, la forma del hexágono está relacionada a un Fa sostenido, que equivale a 720 Hz, el doble de 360 Hz, que está ligado a la forma del círculo y a las formas esféricas. La teoría de Mauricio, como podemos recordar, está basada en la multidimensión, en donde la altura, la velocidad y la frecuencia van descubriendo las formas. Mauricio pretende develar cómo el universo, de una manera matemática y muy precisa, va construyendo la materia y forma que está conectada a nosotros y que a través de los procesos mentales percibimos y lo llamamos realidad. A continuación, escucharemos las frecuencias originales de una colmena de abejas y sus frecuencias fractales multidimensionales que forman como una especie de Om en la nota Fa sostenido, y se logra escuchar una formación de un acorde mayor en donde el zumbido de las abejas hacen una especie de hermosa melodía. Si se escucha con atención,
Podemos percibir todo un lenguaje de comunicación de las abejas como si estuvieran hablando entre ellas. Es muy impresionante. Ahora veremos la relación armónica de las frecuencias de las abejas y las frecuencias de vibración de Saturno. Una vez más, Mauricio estaba decidido a encontrar la relación de frecuencias que produce el planeta Saturno y el vórtice que se forma en su polo norte. Así es, un hexágono, que fue captado por primera vez por la sonda espacial Cassini. Gracias a las grabaciones de la sonda espacial de la NASA, Mauricio Rosas pudo aplicar todo su conocimiento y las técnicas que ha desarrollado a través de los años para descifrar el misterio de las formas geométricas en el polo norte de Saturno. Poco a poco, ha ido juntando las piezas del rompecabezas que forman la bella sinfonía del universo. Ahora escucharemos las frecuencias armónicas originales captadas por la sonda espacial y posteriormente las frecuencias fractales multidimensionales en donde se comprobará la misma frecuencia en fa sostenido, pero en una dimensión más alta. ...186.6 Hz. El universo es una gran sinfonía. Los diferentes tonos, vibraciones y frecuencias, así como el latido de tu corazón, forman parte de ella. Su música es el ciclo eterno de los cielos estelares. Desde la estrella más grande hasta la estrella más pequeña, complementan infinitamente el canon de composición de la sinfonía celestial. Si podemos regresar a mi presentación. Este video no, todavía no. Si podemos regresar a mi presentación, por favor. Gracias. Ok. Hijo, es una locura ese video. ¿Cómo logré esto? Bueno, desarrollé una técnica, que de hecho es multidimensional. Lo que hago es entrar a los cuantos del sonido, porque el sonido también tiene cuantos. No podría ser de otra manera, como lo tiene la luz, como lo tiene todo lo que conocemos en el universo. Entonces, de alguna manera encontré la manera de medir cuánticamente y atómicamente las frecuencias. En el video se escucha el primer sonido, que son estas abejas, los zumbidos, y el siguiente es una técnica, de hecho, que es un rompimiento de la frecuencia en varios ejes. Es muy complejo de explicar, en donde acelero y desacelero de un solo golpe la frecuencia. Y dicen, bueno, ¿cómo haces eso? ¿Cómo desaceleras? Ah, bueno, porque juega todo lo que es el espacio-tiempo. La única manera de poder acelerar y desacelerar una frecuencia es en los 4 ejes principales del espacio-tiempo. El espacio, de hecho, el tiempo es el espacio mismo. ¿Okay? Imaginen una esfera, ahí está el tiempo. Es una esfera, no es lineal. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro tema, es muy complejo explicar. Pero bueno, es como yo fui desarrollando esto.
Obviamente la primera frecuencia que analicé fue el corazón humano. Y ahorita vamos a ver un video que van a alucinar con eso. Este se los quería presentar porque es el más claro ejemplo de cómo la frecuencia va develando las formas. Les dije que no olvidaran el número 46.2 Hz. 46.2 Hz son las oscilaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de oscilaciones al principio? La oscilación es el número de veces que se repite un fenómeno dentro de un sistema. ¿Okay? Si ustedes octavan, aquí va el término que vimos al principio, octavar, subir de nivel de piso. ¿Okay? Si ustedes octavan 46.2 Hz, lo pueden hacer con sus calculadoras simplemente multiplicando por 2. 46.2 por 2, por 2, por 2, por 2. Eso sería una escala de 2 a la algo, a la 3, a la 4, a la 5, ¿okay? Exponencial. Pero bueno, el número que me sale, lo pueden hacer, los invito a que lo hagan con su calculadora, 369.6. Un número Tesla. Tesla amaba estos números, 369. ¿Ok? Recuerden, bueno, de hecho, si siguen octavando por 2, 739 Hz. O sea, al principio expliqué en el video matemáticamente 720 Hz empiezan a hacer formas hexagonales. 360 Hz hacen esferas. De hecho, suena lógico, 360 es un círculo. En la escala dimensional arriba, una octava arriba, 720 Hz, el doble, empieza a deformarse por la velocidad. Entonces aquí ya nos empieza a develar algo que es verdaderamente alucinante. Bueno, la verdad es que siempre que lo platico me vuelve loco, ¿no? Todo está construido de esa manera. Todo el universo trabaja a diferentes escalas dimensionales. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que todo era energía, todo era vibración, todo era frecuencia? Así diseña el universo, ¿no? Todo es geometría. El sonido, de hecho, es geometría. Lo que están viendo es la aplicación del sonido en geometría. ¿Okay? Entonces, no me voy a detener mucho aquí. Denle a la siguiente, porfa, a la siguiente lámina. De hecho, es lo que les explicaba. O sea, imagínense una esfera. Esta es una espiral armónica, ¿no? Con números, con armónicos. Digo, obviamente es muchísimo más preciso, pero bueno, para que lo entiendan, como del cero absoluto en esa espiral se van formando desde el núcleo, pues átomos, estructuras, los primeros organismos. Ahorita, si nos da tiempo, lo vamos a ver con más detenimiento y así, pues así sucesivamente, ¿no? Obviamente, recuerden que, por ejemplo, la materia más sólida, un edificio, es lo más denso. Se mueven en frecuencias muy lentas. ¿Cuál es el color? Rojo. Rojo, ese es el color que equivale. De hecho, cuando amanece, por eso se ve rojo, porque las frecuencias de vibración todavía son muy lentas. Conforme va avanzando el día, la frecuencia va cambiando, ¿okay? Y va impactando de una manera distinta en las capas que conocemos como atmósfera, ionosfera. Y bueno, pues nosotros percibimos el cielo y llega un momento en que se ve azul. De hecho, lo que está percibiendo el cerebro son frecuencias. Nosotros le pusimos el nombre, decimos, eso es azul. Es bien interesante porque para un daltónico procesa diferente y los daltónicos ven colores distintos. Mi papá es daltónico y siempre me alucinó. Y yo decía, pero ¿cómo? Si este color es distinto. Bueno, porque algo sucede en el cerebro que procesa la información de diferente manera. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Esta se los voy a presentar porque es importante entender el tema de las emociones. Esta es una escala de vibración que presenta el doctor David Hawkins con colores. Básicamente, bueno, pues estamos hablando que el color es una frecuencia, ¿no? La luz es una frecuencia. Y fíjense dónde están las emociones que hablábamos hace rato: vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, temor, ¿no? Deseo, ira, orgullo. Y ya después empiezan la neutralidad, ¿no? Que es la voluntad, la aceptación, el amor, el razonamiento, la alegría, la paz, la iluminación. Vean qué nivel de frecuencias está, ¿no? Lo que platicábamos: expansión, contracción.
¿Por qué les explico esto? Porque la energía, número uno, tiene peso. Cuando andas cargando muchos problemas, vas a empezar a padecer problemas en la columna. Pues estás cargando, imagínate la energía que estás cargando dependiendo de la relación al problema. Muchos de los problemas de espalda, de hecho, son emocionales. De hecho, muchas de las enfermedades son emocionales. Porque la emoción viene del término emotio, que en griego significa movimiento. La energía las emociones son movimiento, son energía. Y luego, les digo un secreto, las acumulamos. Porque nosotros en nuestro cuerpo estamos llenos de fascias. Todos los órganos tienen fascias. De hecho, las fascias están diseñadas para detener esos campos de energía. El problema es que son tan grandes que no los detienen, se empiezan a alojar en las fascias y de las fascias empiezan a pasar a nuestros órganos y los empiezan a enfermar. ¿Por qué? Porque como lo decía en el video del principio, la enfermedad no es otra cosa más que el desorden dentro de un sistema, ¿no? La entropía justo se empieza a desordenar de una manera muy rápida. Lo que comemos, lo que decimos, lo que pensamos, acelera esos procesos. De hecho, la vejez, lo que conocemos como vejez, no es una enfermedad. De hecho, bueno, es parte de un ciclo, ¿no?, biológico. Pero bueno, hay una diferencia de envejecer pues, medianamente bien a envejecer muy, muy, muy amolado, ¿no?, lleno de enfermedades, ¿no? Entonces, básicamente, yo le atribuiría el 90% de las enfermedades. Y les digo 90 porque muchos doctores van a decir, estás loco, o sea, la genética es más. Lo que pasa es que la genética son paquetes de información contenidos en cada una de nuestras células. Eso es otra locura. Información, luz, energía. Y energía o sea, para que tengan una idea, nuestra generación, hay 4.500, casi 5.000 ancestros atrás de nosotros. Somos la suma de toda esa energía, con sus problemas, con sus tragedias, con sus vivencias. Es una locura. ¿Podemos pasar a la siguiente laminilla, por favor? Esto es súper interesante porque aquí vamos a hablar justo de campos toroidales. Todo lo que conocemos tiene campos toroidales. Son campos de energía. Desde la piedra, desde la manzana que nos comemos, tiene su frecuencia. Aunque la hayamos arrancado, tiene su frecuencia. Obviamente, bueno, pues una fruta va a llegar a justo un grado de entropía, de desorden, que se va a podrir, ¿no?, ya una vez arrancada del árbol. ¿Okay? Pero todo produce campos electromagnéticos, campos toroidales. Todos son sistemas toroidales. Aquí estamos viendo, de hecho, el de la Tierra, que es producido en el núcleo. Les paso un dato interesante. El núcleo es el centro vital de la Tierra. El centro vital, su núcleo vital de energía que le permite conformar toda la vida que existe en la Tierra. Y la vibración que produce ese campo electromagnético es de 8.20 Hz. Winfried Schumann hace 70 años la calculó en 7.83. Los cálculos que hice, ahorita vamos a ver el siguiente video, son 8.20 Hz. Ahí les va el dato interesante, el primer dato que es perturbador, o nos debería de perturbar mucho. Nuestro campo toroidal es producido básicamente por el corazón. Es 5,000 veces más potente que la energía que produce el cerebro o cualquier otro órgano. Es el más potente, de hecho, bueno, nos permite vivir. Se conforma en la tercera semana de gestación. Es el primer órgano en manifestarse. El primero en manifestarse y el último en apagarse. Bueno, ¿qué creen? La frecuencia de vibración que produce, que lo medí con estas técnicas, simplemente es de 8.25 Hz. O sea, la diferencia es de 0.5 Hz. Es una locura. Estamos afinados con la Tierra. Y no podría ser de otra manera. Les va un dato que es impresionante. Ese núcleo básicamente es un plasma. No es lava, es un plasma. Y básicamente el componente principal o más abundante de ese plasma es el hierro. Si yo les preguntara en este momento cuál es un núcleo vital después de lo que acabamos de ver, es el corazón.
El corazón mantiene esa frecuencia de vibración. Ahí les va por qué. El líquido que también está dentro de nosotros es plasma, le llamamos sangre. Y la mayor constitución de ese plasma es hierro. De hecho, cuando nos diagnostican con anemia, es falta de ferritina, es falta de hierro. Y es un gran problemón, porque el sistema, básicamente, imagínense que no hay conducción eléctrica en el cuerpo. Empezamos a morir, obviamente, porque la conducción eléctrica lo es todo en cualquier sistema. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente lámina, por favor. De hecho, bueno, este es un ejemplo de varios campos toroidales. Los podemos encontrar en las frutas, cuando las partimos a la mitad. Todo como lo que les decía, ¿no? Está conformado por esa energía, por esa vibración, por esos campos electromagnéticos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. De hecho, esta lámina es súper interesante, lo comentamos al principio. Si ustedes se fijan en un átomo, aquí está el núcleo atómico, y aquí están unos espines, que son campos de energía, bueno, círculos que se forman por los electrones, ¿okay? Que mantienen, de hecho, la información necesaria para conformar la realidad que conocemos. O sea, les explico. El átomo, de hecho, es un ser, ¿okay? Es una tendencia, es una probabilidad, dependiendo también es una intención. Dos átomos de hidrógeno se juntan con un átomo de oxígeno y deciden ser agua. De hecho, ustedes se conformaron con ese mismo principio, con esa misma intención. Esto es una locura. Muchos científicos me llamarán loco, pero bueno, en unos años esto se podrá comprobar, porque, como les decía, todo esto es información. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Esto es muy interesante. Lo que están viendo es un cigoto, ¿no? De hecho, es el proceso de fecundación. Este es súper extenso, de hecho, tardaría horas en comentarlo, pero quiero que vean algo, una relación muy interesante. Esto es a detalle, ¿no? De la formación del corpúsculo polar de un cigoto, o sea, de la unión de un óvulo con un espermatozoide, ¿okay? De hecho, se hace 2 células, se juntan y forman una sola célula, ¿okay? Y después se empiezan a dividir con una matemática muy precisa. Ahorita vamos a ver dónde está esa matemática. Pero bueno, como imagen, quiero que se quede en esta imagen. ¿Podemos pasar a la siguiente, porfa? De hecho, lo que están viendo es una gran similitud de la red cósmica y la red neuronal. Lo de arriba es la red neuronal de nosotros a diferentes escalas, y esta es la red cósmica. O sea, si se fijan, es muy parecido. Y de hecho, como les dije, es muy probable que lo que llamamos energía oscura, que es el 70%, y luego un 25% de materia oscura, o sea, se va transformando dimensionalmente esa información para poder permitir la creación de todo el sistema que llamamos universo, galaxias, estrellas, nebulosas, ¿no? Y bueno, todo lo que alberga. De hecho, es como una matrushka. Imagínense estas muñequitas que van sacando, o sea, es una muñeca grande, la abren y sale otra muñeca adentro y otra adentro y otra. Esto en el universo es infinito. Son multisistemas adentro. Entonces, si se pueden dar cuenta, de hecho, nosotros somos un pequeño fractal de la Tierra. Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Podemos pasar a la siguiente lámina. Y hablar de esto es hablar de la evolución de la vida en la Tierra, lo que les comentaba al principio. Aquí hay 4.500 millones de años. Nosotros estamos aquí, 200 millones más o menos, nos empezamos a conformar. Lo primero fue la formación de la Tierra, el mundo mineral, química prebiótica, lo comenté al principio, o sea, un caldo, básicamente, un caldo que fue conformando la vida como la conocemos.
¿no? Después las primeras células, que son células procariotas, células que carecen de núcleo. Después cianobacterias, los primeros organismos bacteriológicos. Después células eucariotas. Después hubo una reproducción sexual para empezar a formar las plantas terrestres, ¿no? Y después, bueno, los grandes reptiles y dinosaurios, ¿no? Más o menos esto fue hace 250 millones de años. En la primera extinción masiva, más bien hubo varias extinciones masivas, pero en una de esas extinciones dio al lugar para que nosotros pudiéramos albergar la forma de vida como la conocemos, ¿no? Podemos pasar a la siguiente lámina. Esto es bien interesante. Esta es la primera conformación, ¿no?, de lo que les presenté en la lámina pasada, o sea, el mundo mineral. Y aquí quiero que vean un detalle muy impresionante. Estos cuarzos, de hecho son los cuarzos blancos que nos gusta guardar y traer y cargar, y que creemos mucho en ellos, y ahorita van a ver por qué es muy probable que creemos mucho en ellos. La oscilación de estos cuarzos es de 32.768 Hz por segundo. 32.768. Es una locura. Les voy a decir por qué. Si nosotros empezamos a octavar hacia abajo, vamos a llegar a 8.192 Hz. Por eso los usan en los relojes. De hecho, si nosotros empezamos a octavar por abajo de los decimales, empieza a aparecer una matemática muy interesante. 8.192 Hz entre 2, 4.0 entre 2, 2.0 entre 2, 1.024 entre 2, 0.512 entre 2, 0.256 entre 2, 0.128. Lo que están viendo es el sistema binario. Así creamos las computadoras. Por eso tengo este celular aquí en mi mano. Por este sistema. Ese sistema está dentro de nosotros. De hecho, está dentro de ese mineral. Todo eso nos conforma. Por eso les dije, el universo dentro de nosotros. O sea, para llegar a este momento donde estamos nosotros platicando, pasaron 4.500 millones de años de evolución, en donde todo está conectado con esas métricas, con esos números, perfectamente alineados. Perfectamente alineados. Nosotros, de hecho, quizá podemos regresar una lámina antes. Aquí hay un detalle interesante que deberíamos empezar a vislumbrar. Quizá porque nosotros somos los más jóvenes de toda esta evolución, somos la única especie que no hemos entendido la correspondencia que tenemos con nuestro entorno, con todo lo que nos conformó, con las plantas, con los árboles, con los mamíferos, con los animales, con el medio, bueno, con la tierra misma. Y estamos hablando aquí de un problema de conciencia, o de inconsciencia, más bien, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Una lámina más adelante. De hecho, aquí está la división celular. Esto es súper importante también, ¿no? Esto, bueno, pues son los números que les acabo de escribir. De hecho, están en la división celular, ¿no? Esto, bueno, le llamaban la mónada griega. No me voy a poner a explicar porque es muy complejo. Y de hecho, esto se le conoce como la flor de la vida, ¿no? Que de hecho está en inscripciones muy antiguas en Egipto. Hay inscripciones de la flor de la vida, ¿no? Que de hecho lo que pretendo mostrarles aquí es una comparativa, esta mónada con el proceso de fecundación, ¿no? Luego cuando se hace la división, ¿no? Que esto se llama diada. Esto es mónada, esto es la diada. Aquí es la división, que ya es la conformación del cigoto de las dos células. De hecho, esta línea que ven es la que nos conforma con la columna vertebral, de hecho con todo nuestro tubo gástrico, empieza desde la boca hasta el ano. Es esto de aquí, en esto se va a convertir. Después se divide en 4, después en 8, después en 16 y así sucesivamente, hasta conformar 38 billones de células. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor?
De hecho, bueno, mira, si pensaban que eran únicos, no es así. Tenemos compartimos un 50% de nuestro ADN con un plátano. Es una locura. Un 50% de nosotros somos plátano. Digo, para que le vayamos midiendo al ego. Y otro dato interesante, un 99% con los chimpancés. La diferencia es solamente del 1%. Ahora, ¿por qué esa diferencia no es tan grande como para comportarnos en el nivel evolutivo que necesitamos tener de hoy en adelante para que la especie humana se perpetúe y siga existiendo, antes de acabar con todo? Es una locura. Vean las células, o sea, lo único que cambia, de hecho, son los cloroplastos, la vácula central, la pared celular. Todo lo demás es igual. Somos planta, somos minerales, somos planta. Es la conformación de esos 4.500 millones de años. Podemos pasar a la siguiente. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque toda esa información parece ser que está en estos tres sistemas. Como se los dije, la microbiota en el primer cerebro, o en el cerebro reptilo primitivo. De hecho, si esa microbiota muriera, por alguna razón, así de un instante, en ese momento dejamos de existir. Parte de muchas de las enfermedades es el desbalance, el primero, en el intestino. Lo es todo el intestino, todo. Es el primer sistema. Tiene 100 millones de neuronas. Es un sistema cerebral. Luego, el primer sistema, por eso les dije, es el primero que primero se conforma la red neuronal. De hecho, en el cigoto lo vieron, les enseñé fotos. Es el campo de información que nos va a conformar. Lo que llamamos ADN, ¿no? Son paquetes de información, como les dije, que están contenidos en la célula. Para mí, la genética es luz que viaja a través del tiempo y del espacio, energía por medio de la concepción biológica. Son paquetes de información que nos terminan conformando. Este es el sistema principal de todo. De hecho, se apaga, game over. Se acabó el juego. Puedes tener muerte cerebral y si tu corazón sigue latiendo, de hecho, ¿qué creen? Sigues sintiendo, sigues pensando. Parece ser que ahí, mi teoría es que ahí se albergan las emociones. De hecho, es el sistema límbico. Sistema primitivo reptil, sistema límbico. Y el sistema cerebral es lo que conocemos como neocórtex, la lógica. La que nos permite percibir la realidad. Porque eso también es un tema. Generalmente, nuestros problemas ni siquiera han sucedido. Y nosotros ya los generamos aquí en la cabeza. Y nos perturban. Muchas de las situaciones que vivimos ni siquiera existen. Las estamos generando ahí. Yo le llamo la changa mental. Puede generar un gran desorden. Aparte nos hemos desconectado de este sistema. Por alguna razón, y no me quiero meter en problemas, pareciera que nos están llevando a la desconexión de este sistema vital y sistema principal. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Creo que... Bueno, no quiero terminar la presentación porque esto realmente es lo importante. Eso. Adelante. Esto es importante. Este es un fonocardiograma, así es como descubrí estas frecuencias y estos armónicos, porque adentro de estos hay armónicos. No creo que nos dé tiempo ya de oír el siguiente video, pero es como música. Estas frecuencias, aquí hay información, que es lo que mido. Esa información, como les decía, genera 8.24 Hz, aquí 527.4 en la multidimensión más alta, que de hecho es un número interesante, 528. Una frecuencia de vibración que luego la encontramos mucho ahí, que dicen dicen muchas cosas. De hecho, sí es una frecuencia de vibración importante.
Ojo, nada más que tiene que tener los armónicos correctos. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esto es súper interesante porque medí, de hecho no me da pena decirlo, las 3 frecuencias son mías. La primera es en enojo, un enojo de aquellos que se te puede hasta poner chueca la boca, se los juro. Y hice la medición 4 horas después del enojo. 4 horas después, así estaba mi corazón. Vean, es una locura. Frecuencias de amplitud muy amplias. O sea, no, es un desorden. La siguiente es en estado de tristeza profundo, un estado depresivo de aquellos. Parte de la enfermedad que tenía. Aquí medianamente se ve la sístole, la diástole. Sístole, diástole. Este es después de aplicar las primeras frecuencias que diseñé. La depresión se fue en 3 semanas. Yo no conozco ningún medicamento que haga eso. Tomé todos, 20 y tantos años de mi vida tomé medicamentos. Mi diagnóstico era una enfermedad mental que estaba yendo ya a ciclos y periodos esquizoides. Escuchaba y veía cosas. Mi frecuencia en mi cabeza ya era una locura. Estaba en un desorden completamente absoluto. La verdad es que fue, cuando me dijo el doctor, eres un enfermo mental, no sabía qué pensar. Yo creo que vio mi cara y me dijo, creo que es muy feo lo que le dije. Era una realidad. Está pasando por un proceso de desorden, de enfermedad. Y justo me dijo eso, me dijo, bueno, es un desorden. La OMS les llama desórdenes mentales. Y cuando oí desorden dije, se puede ordenar. Tiene que haber una manera. Le agradezco mucho, doctor, hasta luego, con permiso, y pum, me puse a estudiar. Lo que están viendo es esta presentación, son 4 años de estudio. Básicamente que estudié la frecuencia, la vibración. Como se los dije al principio, todo es frecuencia, todo es vibración. Vamos a la siguiente lámina. De hecho, aquí están, miren, ven la locura. Ahí les va un dato. Lo dije en el primer video. Masaru Emoto, que midió las formas de vibración del agua, de hecho les ponía intenciones, les ponía palabras, les ponía música. Y las formas del agua iban cambiando. Y se veían patrones armónicos o disarmónicos. De hecho, la frecuencia del amor produce hexágonos perfectos. Qué locura, ¿no? Antes de ir a otra cosa, ¿cómo te llamas, perdón? Daniel. Ahorita que estaba viendo el video, lo volteé a ver y me impresionó, porque si se fijan, lo que genera es movimiento, energía. Y de esa manera les transmite a las personas que no pueden escuchar la frecuencia de vibración. Un favor, Daniel. ¿Puedes hacer en seña la palabra amor? Wow. ¿Y le doy amor al mundo? Ok. Muchas gracias. Me impresionaba porque la verdad es que está generando movimientos con sus manos. Y esos movimientos están manifestando una energía. Les voy a leer algo porque yo creo que ya casi vamos a terminar. Es algo que escribí hace un tiempo. Con esto voy a terminar para pasar a la ronda de fase de preguntas. Y no se vayan, porfa, porque vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a hacer una frecuencia para que la sientan, para que la vivan. Ahorita les explico cómo va a ser la dinámica. Pero bueno, les quiero leer esto que escribí. Se llama El Gran Diseño. El gran diseño de todo el universo se compone de 4 elementos básicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estás compuesto básicamente de 84 elementos minerales, 23 pares de códigos de programación que llamamos cromosomas. El 70% de tu masa es agua dispuesta en 38 billones de células. Ha sido construido por el todo, por la totalidad y por la nada. Todo lo que nos rodea, eso significa espacio. Eres hijo de la tierra, del Padre Sol, de la Madre Luna.
eres hijo de la Tierra, eres hijo del universo entero. La Tierra te ha alimentado durante millones de años. Tu gran diseño depende de una programación cósmica de instrucciones ocultas en una doble hélice, lo suficientemente pequeñas para ser cargadas en un espermatozoide y en un óvulo, y así perpetuar tu especie, a través de un mecanismo que llamamos genética, luz que viaja a través del tiempo, del espacio-tiempo por medio de la concepción biológica. Al final de cuentas, eres mariposas recicladas, aves, grillos, plantas, rocas, arroyos, leña, estrellas y galaxias enteras, fractales de todo el universo dispuestos en una bella sinfonía de frecuencias que te dieron forma y vida, te convirtieron en espíritu y en materia, en energía viva. Quizá la más compleja de nuestro planeta, tal vez porque no hemos aprendido a amar y a respetar todo lo demás que nos permitió existir. No estás viviendo en la Tierra, eres la Tierra, un pequeño fractal de la hermosa sinfonía del universo. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues vamos a la serie de preguntas. Ya, podemos pasar a las últimas, a ver esto. Fíjense qué interesante. Sanación en el antiguo significa integración. Eso significa sanación. Por ejemplo, perdonar significa desatar, soltar. Y con esto vamos develando cosas, justo energía aplicada a nosotros, que debería de cambiar y de impactar a nuestras vidas, ¿no? De hecho, mucha gente me pregunta, ¿y tú me puedes curar con las frecuencias? No, en realidad yo no te puedo curar. El único que puede curarse eres tú. La curación, lo que llamamos sanación, está dentro de nosotros, está en nuestros paquetes de información. De hecho, el cuerpo lo hace todos los días. Nos cortamos y pum, empiezan a suceder ahí una serie de cosas para que esa herida cierre y se cure. Y de hecho no tengamos una infección y muchas cosas que nuestro mismo cuerpo nos está protegiendo. ¿Okay? Entonces, si pensamos en la palabra sanación como integración, entonces podríamos llamar las enfermedades o los desórdenes como desintegración, contracción, no expansión. Las emociones que nos contraen, tarde o temprano nos van a enfermar. Entonces, bueno, lo que pretendo es a través de las frecuencias volver a organizar los sistemas. Okay. Muchas de las frecuencias, de hecho, tienen contenidas muchas cosas que he estudiado, como desde cantos de abejas, cantos de ballenas, cantos tibetanos, cantos chamánicos. Los he medido y a partir de ahí he ido entendiendo medianamente, quizá, a esas frecuencias, a esa información, a esa energía. Entonces, cuando lo empiezan a aplicar, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio, no les voy a decir qué frecuencia es, pero me encantaría que la vivieran y que la experimentaran con todo el amor y en toda la expansión. No la vean desde la mente, no la quieran entender desde la mente. O sea, siéntanla desde el corazón. Al final vamos a hacer esta dinámica. Es un premio por haber venido. Es un premio por haber venido, es un premio por haber tenido la curiosidad. Yo se los agradezco infinitamente y bueno, pues espero que esta información no haya sido es compleja. De hecho, esta plática tardó 3 horas en darla. Para mí era un reto, me dolía hasta el estómago porque, híjole, no, qué divido, qué quito. No presenté muchos videos, hay videos que… Entonces, bueno, los estoy comprometiendo a volverme a invitar quizá, ¿no? Pero por supuesto que vamos a tener una siguiente emisión. Ahorita yo nada más vine aquí de metiche, específicamente como siempre. Mis compañeras, Estelita y Pamela, tienen micrófonos para las preguntas que tengan con el maestro. En este momento vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas y de ahí yo ahorita regreso. Pregúntenle. No, ¿por qué se quedan ustedes con dudas? Pregunta seria que yo tengo. Tenemos la primera pregunta de este lado, por favor. Eso, venga. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Espero que estén todos bien disfrutando de esta charla. Quería preguntar, cuando te referías a las fascias del cuerpo, ¿es a lo que llaman los meridianos?
No necesariamente. No, de hecho no. No, de hecho los meridianos Son canales energéticos. son, por lo de que hecho tengo son, entendido. sí, son conexiones, Ajá. ¿ok? ¿Y De hecho las son conexiones fascias? energéticas. No comprendía qué te A ver, referías ahí con te las va. fascias. Te pongo un ejemplo. Nuestro corazón, nuestra última membrana se llama pericardio. De hecho es algo que aplico en las terapias que llego a dar, que se llama liberación de pericardio. Es un procedimiento, la verdad es que es alucinante, también es muy bueno. Y justo lo que hago es presionar, es una técnica, y liberar. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¡Pum! De repente, se hace un reset en el corazón. ¿Qué estoy haciendo? Justo estoy ejerciendo una energía, un movimiento en la fascia para poderlo liberar. ¿Ok? El pericardio es esa fascia. Todos los órganos tienen su fascia, tienen su última membrana, y mi teoría es que justo, pues no, o sea, si a ti te clavan una lanza, pues la va a pasar. O sea, el escudo protector es energético, básicamente. Entonces comprendo que es como el escudo protector del corazón, del hígado. Es correcto. Del riñón. De hecho, mencionaste meridianos. La verdad es que les digo que esto tardo 3 horas en explicarlo. Quité lo de los chakras, ¿no? Que lo de los chakras significa, en sánscrito significa rueda que gira. Eso es el chakra. De hecho, los chakras son tus órganos vitales. Tus órganos, de hecho, que están en el centro, básicamente, ¿no? Que son el centro, los vórtices, yo les llamo vórtices de energía. De hecho, se enferma uno y como efecto dominó, se empiezan a enfermar los demás. De hecho, pineal, pituitario, ¿no? Que están en el campo del hipotálamo, glándula tiroides, timo corazón, plexo cardíaco, que ahí en el plexo cardíaco está vaso páncreas, hígado, vaso páncreas, hígado, es todo un sistema, son varios órganos que conforman ese sistema que conocemos como plexo solar, gónadas sexuales, que es chakra raíz o chakra base, ¿no? Pero son sistemas, de hecho son sistemas energéticos, que cuando entran en desbalance empiezan a generar un desorden. Ahí les va, lo que les decía, muchas de lo que llamamos proliferación bacteriana o proliferación viral o proliferación de hongos son desórdenes, o sea, se salen, rompen la barrera del equilibrio de homeostasis que llevamos y nos empiezan a generar un desorden. Una helicobacter en el estómago en desorden nos puede generar un cáncer. ¿Por qué? Porque empieza a degradar las paredes gástricas del estómago, se empieza a hacer una úlcera, si llegamos al cáncer, porque si se revienta esa úlcera, viene algo grave. O sea, podemos morir por shock hipovolémico. Entonces, por eso les digo, ¿no? Pero bueno. Contestada la pregunta. Muchas Muy gracias. bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Súper. Ahí va el micrófono. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Marisol. Hola, Marisol. Y bueno, ¿Cómo te encuentras? Súper bien, Eso. gracias. Muy bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dime. He escuchado hablar mucho de lo que es mecánica cuántica, física cuántica, unidas con filosofía existencial, que han generado lo que es transformación cuántica. Bien, ahora, mi pregunta es, ¿en qué momento se dan cuenta que lo cuántico tiene que ver con la sanación del ser humano? Okay. O sea, escuché vibraciones, vi abejas y demás, pero en los entrenamientos entrenamientos cuánticos, pues manejamos muchísimos ejercicios donde manejamos emociones, donde trabajamos mamá, papá y demás, se han curado enfermedades. Y entonces, bueno, mi pregunta ya te la hice. Ok. Sí, bueno, está muy de moda esto. Y de hecho a los científicos odian. Yo no soy científico, gracias a Dios. Tampoco soy médico. Yo estudié música y estudié ingeniería en audioacústica. Y quizá por eso he logrado
desplazar esa barrera del científico. La ciencia sin fe es soberbia. La fe sin ciencia es doctrina, es dogma, ¿no? Entonces, bueno, rompiendo estos paradigmas, contestando tu pregunta es, si todo lo que conocemos habría que cambiar, de hecho, primero el concepto de materia, ¿ok? Porque para la ciencia todo es materia, y en realidad no, es energía, lo vimos hace rato. La materia simplemente está en una densidad, ¿ok? Te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees realmente que mueres? Cuánticamente eso es imposible. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Primera ley de termodinámica. ¿Qué sucede? ¿Qué es la muerte? Es el momento expansivo más hermoso que podemos vivir. Pues nos metieron la idea, nos metieron el miedo de que morir es lo peor que te puede pasar. Pero Albert Camus dice que si morimos, bueno, más bien que si nos suicidamos, la vida nos supera y también la muerte se da por el suicidio. Sí, bueno, de hecho, nosotros propiciamos, o sea, cometemos un acto que de hecho va contra natura. O sea, nuestro propio sistema nos protege. De hecho, en la depresión algo sucede en el cerebro que justo algo se desconecta que nos permite atentar contra nosotros mismos. Okay, es justo algo, no sé exactamente qué es. ¿Quién dice eso? ¿Qué autor o de dónde viene eso? Ese desconecte. Bueno, de hecho, o sea, en realidad es por lógica. O sea, a ver, tú tienes un sistema que se llama autoinmune. ¿Qué hace? Te defiende todo el tiempo. De hecho, lo que llamamos enfermedades autoinmunes, híjole, a mí me choca esa palabra, no puede ser autoinmune, ¿me entiendes? Entonces, vamos, o sea, atentar contra la vida misma, o sea, que nosotros hagamos un acto. No lo estoy juzgando, ojo, no lo estoy juzgando. Simplemente no es parte de nuestra naturaleza. ¿Se da? Sí, bueno, yo lo iba a hacer. Estuve a 2, así, fui al metro y esa es otra historia. Por eso te lo digo, porque lo experimenté. Pero bueno, ya las frecuencias estaban tan justo. ¿Qué es la depresión? Pues es una frecuencia súper lenta, súper baja. Estás muerto en vida prácticamente. Eso es la depresión. Ya te moriste. Una falta de energía en muchas escalas. De hecho, lo contrario, que es la manía, que es lo que llamamos lo contrario de la depresión, el hyper, son frecuencias de vibración altísimas. Esa es otra historia. Y bueno, no me voy a entretener con eso. Pero fíjate lo que llamamos bipolaridad. O sea, son los polos opuestos, en donde de hecho parte de lo que descubrí es que nosotros debemos de ir en medio. Sí, podemos ponernos un poquito contentos, sí, podemos ponernos un poquito tristes, pero siempre regresar al centro, a la alineación perfecta del universo. Porque lo que les enseñé hoy es justo frecuencia que nos da una matemática precisa que está en todo el universo, a través de esta disposición armónica que es física cuántica. ¿Okay? Entonces, contestando y regresando a tu pregunta, todo está conformado por átomos, todo. Y si el átomo, como te dije, tiene una intención, una tendencia, es un pequeño ser, es un ser inteligente. No lo van a poder comprender los científicos. Carajo, ni siquiera no nos comprendemos ni siquiera como humanos, como especie. ¿Cómo pretendemos entender una de las partículas más pequeñas que conforman todo? Imposible. Imposible. Ahora, lo que tú estás comentando, pues es que está implícito algo bien importante. Lo que crees, lo creas. Y se los dije,
Tú estás aquí porque tú lo decidiste. Tú estás aquí porque tú te conformaste. Tus átomos decidieron conformarse en lo que les acabo de leer, en ese gran diseño. Toda esa información estaba afuera, flotando. Campo informacional. Eso es la física cuántica verdadera. Campo informacional. Luz, información que está ahí dispuesta para crear. Wow. 2 átomos de hidrógeno se juntan con uno de oxígeno y ¿qué forman? Agua. Es una locura. Es como, ¿tiene que ver con el salto cuántico? Sí, bueno, de hecho nosotros ya deberíamos de haber hecho ese salto. Ok, next. Gracias. Okay. Gracias. Solamente es conciencia. Solamente es conciencia. Hay que cambiar un concepto. Yo lo vivo todos los días. No, primero paso yo. El ego. El ego. No, primero somos. Se los dije, somos la única especie que no hacemos lo que corresponde. Ninguna otra hace lo que hacemos nosotros. Hola. ¿Perdón? Exactamente. Sí. Hola. Acá estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alma. Alma. Qué bonito nombre. Gracias. Qué linda. Me llama la atención todo esto, no es nuevo para mí, pero qué bárbaro, te felicito. Mi pregunta es, ¿cómo lograste de nuevo curarte o integrar tu cerebro? ¿Cómo? Okay. Esa es una locura. De hecho, qué linda pregunta, es hermosa, y te voy a decir, una vez me preguntaba una persona que me entrevistaba en Monterrey, me dijo, ¿y tus frecuencias te curaron? Le dije, ¿sabes qué? Hicieron algo más por mí, me mostraron un camino. La sanación es un camino, el camino de la integración, de hecho el camino del amor. Una de las energías que de hecho no hemos comprendido, y no nada más no hemos comprendido, la han transformado con una palabra que se llama miedo. Nos da tanto miedo amar. Es algo tan arraigado, pero bueno, es que se diseñó un sistema falso de creencias, de dogmas, de doctrinas, de todo lo que quieran, de patrones, ¿no? De pensamiento aplicados a nosotros. Y en donde en lo que menos pensamos es en la palabra amor. ¿Okay? Entonces, cuando yo diseño Kima, diseño las primeras frecuencias, obviamente es que es alucinante porque ya no vimos los demás videos, no nos dio tiempo, pero muestran la perfección de alineación, cómo estamos alineados al universo. O sea, hay un video, de hecho, que presento la Tierra, las frecuencias de vibración de la Tierra, las frecuencias de las ondas mecánicas que produce el mar, porque son ondas, si tú te paras enfrente del mar, vas a ver esas ondas, cómo se van conformando y cómo van rompiendo cuando llegan a la Tierra, ¿no? A la arena. Eso lo grabé. La frecuencia de vibración es 66.6 Hz. 33.3. Si van para abajo, vuelve a aparecer 8 y el decimal. Está implícito en todo. Les voy a contar algo, quizá presente la próxima vez que venga. Son fractales sonoros. Son frecuencias de vibración de los cantos de las ballenas. Cuando los llevo a la dimensión más alta, cuando los subo de piso, ¿qué creen que sucede? Se convierten en cantos de pájaros. Es alucinante. Y cuando vi eso, dije, voy a los pájaros. Ahí tenía grabaciones de muchos paisajes sonoros que había hecho. Y tomé los pájaros, los multidimensioné y se convierten en cantos de ballenas. Si analizan y ven una ballena, tiene alas. Nada más que no vuela en el aire, vuela en el agua, o sea, flota en el agua. Tiene cola. Son como aves. Y bueno, si ven la evolución de las especies, ¿de dónde salieron todos? Del mar. Ahí voy a hacer un chiste, quizá porque en el mar la vida es más sabrosa. Pero todo eso te llevó a tu Sí, integración. A ver, a mí me dicen, tienes una enfermedad mental progresiva e incurable. Número 1, yo dije, no.
solamente tengo un desorden. El día que me iba a suicidar y regresé a mi casa, ese día me prometí descubrir la manera de lo que me estás preguntando, cómo iba a ordenar. Y empecé a diseñar todo este sistema. Lo que les digo, a las 3 semanas estaba, no nada más arriba. Yo en mi vida, porque aparte por mi trabajo, por lo que hacía, yo iba llegando a las 6 de la mañana, veía a la gente correr y tan campante y decía, están locos, o sea, ¿cómo pueden salir a esta hora? Bueno, después de estar en ese estado de depresión, ¿no? Porque me habían bajado de allá del Olimpo con los dioses, los medicamentos me llevaron al estado más profundo de depresión. Luego me metieron medicamentos para subirme, entonces empiezas ahí a subir y a bajar y a subir. Y eso es lo que hace el medicamento. Y lo que empecé a experimentar es ahora sí que como dicen los chavos, es otra onda. A las 3 semanas de empezar a aplicar esas frecuencias en mí, de dormir 10 horas y despertar cansado, dormía 4 con una lucidez, con una claridad. ¿Y qué crees que hice? Me salí en la madrugada a las 4 a caminar. 2 años caminé y vi el amanecer. 2 años. Más de 600 veces vi, no me perdí un solo amanecer y ahí descubrí las formas de la frecuencia. Viendo el amanecer diseñé esa terapia con luz. Viendo el amanecer entendí lo que era el movimiento de la conformación de la vida, de la energía. Meditaba todos los días viendo el sol, viéndolo, cómo salía con frecuencias. No, me expandí, mi corazón se expandió, mi corazón eclipsó, ¿me entiendes? Y eso, creo que eso me permitió, todos los días lo hago, todos los días me sano, porque justo les dije, es un camino, no es una píldora, no es algo mágico. O sea, todos los días vivo con esa, o trato de vivir con esa congruencia. Ya no es, yo paso. No, traes prisa, pásale, no pasa nada. Eso más voy a llegar. Voy a ser un poquito más feliz porque no me enojé cuando te me metiste. No hay esa lucha de ego, empezando por ahí. Digo, es un ejemplo muy simple, ¿no? Y sí, todo se empezó a ordenar. Digo, no sé, ¿ustedes ven un enfermo mental delante de ustedes? No tomo medicamentos desde hace 4 años. Estaba prohibido hacer eso. Obviamente, sí les digo algo. No es sencillo. No es una píldora mágica. No puedes generar resistencia. ¿Qué es la resistencia? O sea, es para adelante. Y tú estás así. O sea, cuando metes la velocidad en el coche y avanzas muy rápido, tú te haces para atrás. Eso es resistencia. No puede haber resistencia. Y la resistencia, en la pregunta que me hacías, cuánticamente en el cerebro, es aferrarnos a nuestras creencias y no a las posibilidades. Les voy a confesar algo. En 2022, en febrero, terminé la primera frecuencia solar. Fui a la NASA, bueno, no fui a la NASA, más bien tomé la información, empecé a hacer estas mismas técnicas y no saben lo que descubrí. Eso es quizá para la siguiente vez que venga. Está relacionado a cantos chamánicos que encontré en rituales de María Sabina. Y es alucinante. Pero bueno, el punto es que diseño la primera frecuencia, la empiezo a hacer, ¿no?, frente al sol. Tengo videos y fotos. Empecé a ver conformaciones piramidales. Se los prometo, se los sostengo y se los juro. Y esa es otra plática, porque eso me cambió todavía más la vida. O sea, que tú veas cómo el sol de repente te forma una pirámide con energía, con luz, esa es otra historia y eso es otro nivel, ¿no? Wow. Perdón. Muchas gracias. Decías que ¿cómo te vemos? Te vemos como un ser de luz, con una gran sabiduría. Muchas gracias. Por otro lado, agradecerle a Cali, porque muchos de los que estamos aquí nos enteramos por ella. Gracias, Cali. No, Cali, todo mi amor, todo mi respeto, toda mi expansión. Otra que no nos gustaría que nos digan que ya se acabó y así quedarnos. Estamos muy preocupados de que ya sea el tiempo y así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo estaba más. Cada quien para nuestra vida, porque todos tenemos 1000 cosas que arreglar.
Yo padezco muchísimo de cuestiones digestivas y es el segundo cerebro y ya no hay qué más hacer y quiero vivir feliz y no estoy feliz porque mi energía está baja y en fin. Sí, de hecho muchas cosas bajaron nuestra energía. Muchas cosas que vivimos, no voy a mencionarlas, no me voy a meter en problemas, me gusta vivir y quiero mantenerme vivo. Hay muchas cosas que hacer. Por eso, así como tú, muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a las frecuencias? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Cómo podemos saber cuáles son las que cada quien necesitamos? Una. Otra, tu charla, que si era de 3 horas, pues es una lástima que no haya podido ser de 3 horas, pero no sé si la podamos buscar en internet para poderla ver completa y estar más claros. Hay algunos programas, sí, hay algunos programas, los pueden encontrar. Busquen Mauricio Rosas y me han entrevistado en muchos programas y hay mucho, he hablado de muchas cosas. No soy mediático, no me gustan las redes sociales, se los prometo, entonces me cuestan mucho trabajo. Tengo redes sociales y de hecho, bueno, se las doy. Pueden buscarme como Kima, KYMAO.mx. Solamente tengo Instagram y YouTube. En YouTube hay varias frecuencias muy lindas, muy lindas. Las pueden experimentar ahí. Ahorita vamos a hacer una antes de que se vayan, ¿no? Ya le voy a pedir a Eliu, ¿es Eliu? No, el del sonido. Que si no las pone para sentirla, que le ponga todo volumen y la sentimos, ¿ok? Pero bueno, sí, ahí pueden ver algunas conferencias, alguna de las pláticas, ahí está un poquito más completo. ¿Y qué más? Bueno, se acabaron, volaron los espacios, volaron. O sea, nada más voy a estar 2 días, tengo que ir a San Diego, o sea, la agenda está ahí bien complicada, pero prometo regresar pronto, prometo regresar con más información si me invitan y si me lo permiten. Y sí, ya de hecho no hay espacios, ¿no? Cali, sí es así, ¿va? Hay un espacio. Ahí aplico toda la terapia, ¿no? Ahí aplico la luz, saco las frecuencias a través de un fonocardiograma y diseño algo específico, así como si fuera un traje a la medida, ¿no? Sí. No, era para Cali, que si Okay. se vale, lo pido. Muchísimas gracias. Sí, perdón. Ya casi nos vamos a despedir y yo sí quisiera hacer la frecuencia. Vamos con esa última pregunta, por favor. Ay, perdón, Irán. Mucha inquietud. Sí, claro que sí, lo prometo. De veras que sí, lo prometo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Marco. Marco, un gusto. Platícame. La pregunta o la inquietud mía es, hablando propiamente de la aplicación de lo que tú has estudiado, tengo entendido que es como una sesión de 2 horas que vas aplicando esto. Más o menos. A veces hasta más, pero trato de hacerlo en 2 horas. Bueno, ya dependiendo de cada persona. Y está diseñada, o sea, es una sola sesión, pero también hablabas hace ratito pues de que cada momento hay que estarse uno renovando, autosanando y buscando ese equilibrio que obviamente no es fácil. Entonces, ¿qué sigue después de esa sesión? Sí, dependiendo de lo que encontramos y dependiendo del nivel de desorden, las sesiones subsecuentes son para ir revisando cómo es el sistema, porque tengo aparatos para poder medir, ¿ok? Miden, de hecho, energía, entropía dentro del sistema, ¿okay? Información, ¿no? Entonces, sí, obviamente a veces, o sea, la mayoría de las veces le doy seguimiento, pero la verdad es que es muy poco. ¿Por qué? Justo porque yo de esa primera sesión, cuando diseño una frecuencia, te la mando y tú religiosamente la tienes que escuchar como yo te pida. Generalmente les pido que sea 3 veces al día, mínimo. Cuando despiertas, después de comer y antes de dormir, ¿no? Entonces, y vamos midiendo, y bueno, yo he visto cosas extraordinarias, o sea, cosas de veras. He visto casos de cáncer, he visto casos de leucemia, he visto epilepsias, he visto muchos casos
que se empiezan a resolver, ¿no? Evidentemente, te digo yo algo honestamente, no soy yo. O sea, es simplemente la respuesta de la persona interactuando de una mucho mejor manera, integrándose de una mucho mejor manera en su vida con todo lo que le rodea. Obviamente, ¿qué sucede? Pues deja de haber presión, deja de haber estrés, deja de haber enojo, deja de haber todas estas emociones que a final de cuentas nos afectan, ¿me entiendes? Y bueno, hay gente que experimenta cosas muy, muy bellas, ¿no? Pero sí, en realidad, desde la primera sesión diseño, bueno, tardo unos días en diseñar. De hecho, tú estás meditando con tu propia frecuencia cardíaca, tus propias frecuencias, ¿no? Cada terapia es personal. ¿Ok? Bueno, pues espero haber resuelto alguna de las dudas. Muchas Oigan, gracias. sí, regálenme un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y antes de todo, recuerden, no se me vayan a ir. Vamos a todavía hacer un ejercicio con el maestro. Es un ejercicio, digamos, corto. Pero te quiero hacer un reconocimiento. Ay, muchas gracias, Irán, de veras. ¿No? Aquí está. Viene firmado por Qué nuestro lindo. director. Entonces, darte las gracias a nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a amigos que nos vieron a través de redes sociales, a las personas que están aquí en el teatro. Esto fue Conversatorios Michoacán con el maestro Mauricio Rosas. Nos vemos en 15 días para otro conversatorio con temas bien interesantes. Yo soy Irán Vázquez. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Irán. Muchas gracias. ¿No? Pues hacemos lo de la frecuencia. Que nos las lancen desde allá. Desde A la ver, cabina. nada más. Les explico rápido. ¿Estamos fuera? Ok. Ya hablamos de expansión, ¿no? Ya hablamos de expansión, entonces justo hagamos el ejercicio. De hecho, les voy a dar un tip rápido. Vayan a esos momentos, traigan un recuerdo a la mente de mucho gozo, de mucha felicidad. ¿Okay? Se van a poner su mano derecha en el corazón y su otra mano aquí en el vientre. ¿Okay? Y el ejercicio lo vamos a hacer desde el corazón, expandiendo. ¿Okay? Entonces, si nos pueden poner esa frecuencia, cierren los ojos y disfrútenlo. Al final les digo qué es. Muchas gracias. Súbele a todo lo que da.